¿Qué rollo? Este es el análisis para el día de, pues mañana, sigue siendo, eh, hoy sigue siendo martes para el día miércoles. Primeramente, sí, este día lo tengo demasiado estudiado. La verdad, es uno de esos días que siento que si se mantienen las cosas como está ahorita la información, si se mantiene muy igual, prácticamente igual, nomás que suba un poquito la volatilidad implícita, es una de esas oportunidades que suceden muy pocas veces, muy pocas veces. Entonces, yo creo que vamos a empezar, ¿no? Explicándolo. Eh, Primero que nada, ¿no? Vamos a empezar por lo que es nuestra dirección. Voy a fundamentar la dirección por medio de tres razones principales. Bueno, tres factores. Y luego voy a justificar el por qué esos factores me dan la direccionalidad que estoy ofreciendo, ¿no? En este análisis. Antes de ver todo esto, les voy a decir que mi dirección para el del día de mañana es totalmente alcista. ¿Por qué es totalmente alcista? Primer punto. El día, que sigue siendo el día de hoy, ¿no? El día martes, tuvimos un desplazamiento bastante bajista. El comportamiento se vio totalmente dominado por lo que fue un finish action que había en una temporalidad muy alta. Aquí les presento lo que es la información. Este es el análisis. Estas son velas de una hora también. Este es el nivel que directamente fue a manipular. Manipular, por decirlo en esas palabras. En pocas palabras, la fundamentación por lo que un finish action tiene básicamente acción de magnetismo en el mercado. Eh, Tiene una justificación muy profunda, muy matemática. Si quieren que les deje referencia, bueno, yo les voy a dar la referencia. Hay un white paper que viene del libro Implied de Implied Order Book. Perdón, a ver, no, creo que sí, The Implied Order Book. Básicamente lo que se presenta aquí es un algoritmo bueno, el order book es básicamente algo prácticamente obligatorio por conservación de inventariados de los market makers. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas? Eh, Ponle que es obligatorio este tipo de movimientos. Normalmente están capturados por algoritmos, entonces por sí mismo va a suceder de forma natural. Más en activos de índices americanos, por el simple hecho de que están totalmente proveídos por un market maker principal, y ese market maker literalmente opera con puros modelos algorítmicos y puros modelos enfocados en volatilidad. Entonces, si nosotros centramos lo que es nuestro análisis en un sistema de volatilidad donde intentamos neutralizar esa volatilidad, ese incremento de volatilidad que se da en aperturas de nuestras ventanas de altos volúmenes, por ejemplo, la apertura de Nueva York, o también noticias de alto impacto, donde hay aumentos de volatilidad. En noticias de alto impacto no interviene mucho porque las órdenes abiertas, que se le llaman las manos fuertes, normalmente son liquidadas antes de que sucedan esos aumentos de volatilidad. Entonces, pues realmente lo que sería el asumir, por ejemplo, como el CPI y todo eso, que realmente tengan relevancia estadística, no tiene un contexto detrás. Pueden tener un backtesting, pueden tener la suficiente cantidad de datos, pero realmente no tienen un contexto del por qué debería de suceder. Y el por qué un finish action, ahora sí a lo que vengo, porque un finish action sirve como un punto de magnetismo. Yo hoy sí pude capturar lo que fueron estas ventas,
me salí en el primer punto de magnetismo porque después de checar la volatilidad implícita en tiempo real, no vi un incremento de volatilidad implícita. Entonces, desde mi punto de vista, no tenía yo el por qué ser tan avaricioso en el punto de apuntar a un finish action muy lejano, porque no había una volatilidad implícita tan alta como para la necesidad de neutralizar esa volatilidad implícita. Pero, sin embargo, el incremento de la volatilidad implícita tarde o temprano se dio después de, de un, un nivel que se le llama el gap de liquidity. Ese gap de liquidity siempre se da exactamente en el mismo horario. Creo que tiene el nombre de MOC, creo que se le dice MOC en los textos literarios, eh, que básicamente siempre es en la vela horaria en el cierre de la 1 de la tarde, ¿no? Que pues básicamente es por acá. O sea que justamente es a las 12:55 cuando hay incremento de, no es incremento de volumen, lo que se llama es la transacción de contratos. No se pueden cerrar contratos justamente todos a las 12:55 porque si no realmente hubiera un incremento de volatilidad. Eso es lo que menos se quiere por parte de una institución cuando ya quiere cerrar sus órdenes. Quieren cerrar sus órdenes con la menor cantidad de spread, con la menor cantidad de volatilidad, cuando la volatilidad ya esté amortiguada, porque ese es su beneficio real. Entonces, eh, a las 12:55 hay una transferencia de contratos. Esos contratos son transferidos al market maker que provee la liquidez. ¿Por qué? Porque como quieren ellos sacar sus profits, quieren alguien que les actúe como una liquidez de mercado. Ese efecto se llama grading. Eh, Eso lo podemos justificar. Déjenme les paso la referencia. La referencia es justamente en este libro, más o menos por estas páginas. Ahorita tenía abierto lo que era la referencia. Más o menos, déjenme les digo qué página es. Bueno, ese efecto se llama grading. Es una neutralización y cierre de las operaciones. Normalmente sucede cuando se va a cerrar el día. O sea, que por ejemplo el día en contexto de opciones se cierra justamente a las 4 p.m. de hora Nueva York. Eh, entonces se tienen que cerrar las operaciones normalmente 5 minutos antes, pero sin aumentar lo que es la volatilidad. Ese es el efecto MOC o, o efecto de cierre, como le quieran decir, ¿no? A fin de cuentas es un traspase de órdenes. No se cierran esas órdenes a mercado, pero sí se traspasa la propiedad de esos contratos. Entonces, este es un punto de riesgo para las instituciones, porque el precio, al llegar a este punto, hay un incremento de volatilidad por la necesidad que tienen los market makers de liquidar o rebalancear sus inventarios, porque ellos están asumiendo el riesgo. Por ejemplo, la dirección de este día era alcista. Muy probablemente las instituciones hayan comprado contratos de compra. Las instituciones para poder cerrar sus operaciones a las 12:55 horario Tijuana, 3:55 horario Nueva York, para ellos poder cerrar sus operaciones con ganancia, tuvieron que haber cerrado sus operaciones de este punto. Y eran operaciones de compra. ¿Qué pasa si el precio de repente llega a este nivel y rompe con fuerza? Forzosamente debe de haber un rebalanceo de inventariado por parte del market maker, porque si son contratos de compra y ahora ellos tienen la propiedad, al ser tocado este punto y estamos yendo con una volatilidad muy fuerte bajista, vamos a empezar a tener gamas negativas cada vez más altas, porque el market maker va a empezar a liquidar esas órdenes, a liquidar esas órdenes, o revendiendo esos contratos. No es muy normal si ya tenemos una dirección predeterminada. Normalmente es liquidando esas órdenes y para poder rebalancear esos inventarios tienen que ir a favor del movimiento. Por eso el incremento de volatilidad es a favor del movimiento, cada vez más gamas negativas, cada vez más volatilidad. Por eso, realmente, yo me salí del mercado más o menos como por este punto.
Entonces yo no estuve dentro de ese movimiento porque el movimiento con volatilidad implícita más alta empezó a salir más o menos como por este punto y llegó al último Infinish Action, que pues se presenta en este lado, ¿no? Este es el último Infinish Action, fue llenado y ya no sirve como un punto de magnetismo. Ahora apuntamos al un finish action más reciente y con mayor cantidad de liquidez, que justamente está en 26.000. Por eso es uno de mis principales factores de una dirección alcista, porque estamos apuntando a rellenar ese un finish action, que nos absorba esos un finish action. eh, Ese es el principal factor de la direccionalidad, porque los unfinished action son como magnetismo, son como imanes, ¿ok? Y aparte que no tenemos un finish action de la parte inferior. Este solo es un factor, eh, no es por lo que va a estar totalmente inoperativa, es uno de los cuatro que tengo ahorita mismo, ¿no? En pocas palabras, se liquidó este unfinished action, fue absorbido y ahora, por tendencia de algoritmos, vamos a tender a que el día de hoy cerremos este finish action que está pendiente, porque aquí en medio no hay ningún otro y aquí ya fue absorbido, ¿ok? Eh, Aparte es un nivel cerrado, un nivel múltiplo de 1000, es un nivel psicológico por sí mismo también, eso también es como un plus extra, ¿no? Siguiente factor, bueno, no, antes de irme al siguiente factor, les voy a explicar también por qué el unfinish action sirve como un punto de magnetismo, ¿no? Ya les expliqué el por qué justamente a las 2:55, a las 3:55 horario de Nueva York, se empiezan a cerrar las órdenes, ¿no? Es algo muy parecido. El unfinished action básicamente son órdenes latentes. Aquí hubo órdenes de compra y de venta. Eh, Nos vamos a enfocar en la cantidad de órdenes de la tendencia antes de reversear a ese movimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí bajamos con una volatilidad negativa, con una volatilidad implícita muy alta y una gama negativa muy grande, ¿no? Bajamos con dirección bajista, ¿no? En este punto, que fue el punto donde hubo un incremento de volatilidad, pero en dirección alcista, aquí quedan posiciones pendientes de venta. Aquí quedan posiciones que nunca fueron cerradas, órdenes que se le llaman órdenes latentes, ¿ok? Aquí hay órdenes latentes y para poder ser cerradas, aparte, para poder ser cerradas con la menor cantidad de riesgo, por lo menos tiene que llegar al punto de la orden, al punto de inicio de la orden. Aparte, sirven como mecanismo de defensa para los market makers, porque los market makers cuando quieren hacer un rebalanceo de sus inventarios, tienen que apuntar a una absorción de liquidez para poder hacer el rebalanceo contrario de contratos que tenían en sus inventarios, ¿no? Que es lo mismo que les expliqué. Eh, por ejemplo, acá ellos están guardando los contratos que tenían de compra, mientras realmente si no hicieran ningún rebalanceo, ellos perderían dinero en esta bajada. Ellos no pueden perder dinero de esa forma, entonces tienen que buscar un punto donde sus inventarios puedan rebalancearse. Incrementan la volatilidad para poder llegar a un punto que les beneficie a ellos para poder absorber esas órdenes, para poder rebalancear sus inventarios, ¿no? Eh, es muy parecido eh, a un concepto de este libro que es el de Implied Order Book, perdón, eh, que básicamente lo que nos dice es que cuando hay un aumento de volatilidad implícita, un aumento de volatilidad implícita, aquí muy obvio, ¿no? Se intenta hacer una neutralización de las gamas, que pues aquí sería una gama negativa. Se intentaría hacer una amortiguación de esa gama negativa intentando transformarla o contrarrestarla con una gama positiva, para que se neutralicen las gamas, intentar que esa gama quede en cero, ni positiva ni negativa. Entonces, cada vez que la volatilidad aumenta,
el market maker intenta neutralizar esas gamas para que la volatilidad disminuya. ¿Ok? Ese es el mecanismo de defensa para poder ellos seguir ganando dinero rentablemente del arbitraje. Si la volatilidad cada vez es más grande, cada vez se va a intentar bloquear en distintos puntos para que esa volatilidad baje y aumentando incluso más la volatilidad para llegar a un punto donde ellos puedan neutralizar sus inventarios. Si hay un punto en el que ellos se pueden beneficiar y decir, oh, si llego a este punto, es muy coherente que yo pueda absorber los contratos pendientes ahí para yo neutralizar mis inventarios. Estas órdenes nunca están saliendo del mercado realmente. Estas órdenes están siendo transferidas a los inventarios de los market makers. No están siendo cerradas. Porque si fueran cerradas, caería más el precio. No subiría. Entonces, hay una reacción de transferencias, el grading. Aquí están siendo transferidos esos contratos hacia acá. Y por eso realmente el precio no tiene una afectación de volatilidad. Porque si no, les estaría haciendo el efecto contrario. Si realmente hubiera una liquidación de órdenes, eso es falso, no existe realmente, eso le va en contra al market maker. Realmente hay una transferencia de órdenes, ellos se quedan con tu orden para poder ellos rebalancear sus inventarios con ese fin, de poder rebalancearlo. Entonces, a, ellos simplemente no van a empezar a comprar para poder neutralizar tu volatilidad bajista, ¿no? Ellos no van a hacer eso, ellos van a intentar cachar una volatilidad, una orden de liquidez muy grande, ya sea liquidez explícita o liquidez implícita, que ahorita les voy a explicar lo que es muy fácilmente. Eh, por ejemplo, un finish action es una liquidez implícita porque son órdenes que ya están activas, órdenes latentes, órdenes que ya están en el mercado que solo tienen que ser transferidas a sus bolsillos. Entonces, apuntan a una liquidez grande, por ejemplo, un finish action de 1 hora, que obviamente es una liquidez muy grande, para poder ellos neutralizar sus inventarios. Y ellos justamente lo tocaron, neutralizaron sus inventarios y qué casualidad, tuvimos una reversión sin mucha volatilidad, o sea, una amortiguación de volatilidad como es una gama positiva. Pues básicamente ese es el mecanismo. Se le llama The Clean Out Mechanism y básicamente neutraliza las gamas en 0 DTE porque tienen que ser esas órdenes liquidadas en ese mismo día. Entonces tiene sentido que suceda muy rápido. Eh, pues básicamente las órdenes implícitas son órdenes que ya están activas en el mercado, que si van a ser absorbidas por el market maker solo se van a transferir a sus inventarios para poder neutralizarlos con órdenes que están con pérdidas latentes y que pues se neutralice y pues al menos no pierdan tanto o ganen más dinero, ¿no? Porque por ejemplo, si aquí ellos estaban perdiendo dinero de estar en una bajada, si el precio empieza a subir, pues ellos empiezan a ganar dinero o empiezan a perder menos. Y aparte, si meten a sus bolsillos contratos de compra, a su vez van a ganar dinero porque están con un portafolio con activos y contratos que se benefician de que el precio suba. Entonces, se benefician porque dejan de perder cada vez menos si el precio sube y cada vez ganan más si el precio sube. Eso es una neutralización de inventario, neutralización de gama. Y es mucho más fácil si son órdenes ya activas, porque las órdenes pendientes es raro que se eliminen porque eso ya estaremos entrando en el spoofing y es ilegal el spoofing. Entonces, eh, ¿por qué es ilegal el spoofing? Porque una orden muy grande que sería de spoofing haría que los market makers tomen eso como una decisión coherente para distribuir el precio, aumentar la volatilidad hacia esa dirección y cuando lleguen realmente no va a haber liquidez ahí, van a tener pérdida latente y están pues básicamente dañando al market maker, que es el proveedor legal de liquidez, que pues es como ir en contra del gobierno, por eso es ilegal también. Eh, por eso realmente un magnetismo funciona mucho más en liquidez implícita que en liquidez explícita.
Normalmente la liquidez explícita nos sirve mucho más para puntos de entrada, pero si está muy alejado del precio, normalmente si se combinan varios factores y se alinean gamas y se alinean un finish action, o sea, liquidez implícita, normalmente también pueden funcionar como puntos de magnetismo, mientras nos demos cuenta de que no son spoofing, que también nosotros podemos identificar que eso no es spoofing. Segunda razón, si nos vamos al MBO del DOM, nos damos cuenta que hay mucha cantidad de órdenes, son más o menos como 200 lotes, 199 lotes, justamente en el nivel 26.000, exactamente el mismo nivel que estamos asumiendo, y esto nos serviría como un punto de absorción para poder meter estas órdenes en los inventarios del market maker y no directamente al mercado. Están sirviendo como contraparte en vez de meter esas órdenes al mercado directamente. Eso nos da un punto más válido porque se está alineando con muchos otros factores. Es una liquidez explícita porque son órdenes pendientes, pero sigue combinándose con los demás factores de liquidez implícita, con los demás factores de por ejemplo, el que voy a explicar ahorita, que es de posiciones abiertas pendientes. En opciones de option flow es el nivel con mayor cantidad de órdenes. Hay, todos estos son los niveles, los 50 niveles más relevantes que hay por el momento. Son 100 niveles. 100 niveles más relevantes que hay en el open interest, o sea, el option flow. Y justamente el nivel con más órdenes abiertas es en el nivel 26.000 con calls y es gama positiva, que de por sí la gama positiva nos sirve, esto está muy estudiado y hay muchos white papers sobre eso. Por ejemplo, este es uno de los más conocidos, como el santo grial. Es el de gamma exposure de squeeze metrics. Eh, Nos dice que pues básicamente la gama positiva en 0DT nos sirve como un magnetismo para poder cerrar el día con un balance establecido, una amortiguación de volatilidad, menos riesgo para las instituciones, menos riesgo para el market maker de que sus posiciones pierdan dinero cuando están dormidos y todo ese tipo de cosas. Por eso nos sirve como punto objetivo también, que el open interest sea muy grande dentro de ese mismo nivel. Si se dan cuenta, son un chorro de cosas y todas en exactamente el mismo nivel. No estamos hablando de que uno es 26.100 y el otro es en 29.000 y se promedia en 26.000. No, todo es exactamente en 26.000. Por eso aparte es mucho más fuerte y no se va a ver todos los días, claramente, ¿no? Esa es la justificación de la direccionalidad. Y pues ya dando las referencias y todo, esos son los white papers que hacen estudios sobre los mecanismos que estoy explicando. Están fundamentados, están avalados incluso por instituciones financieras, entonces pues no creo que tenga más que decir, más que este es un punto válido para trasladar el precio a este nivel. Ahora, ¿cuál va a ser mi punto de entrada y por qué va a ser mi punto de entrada? Primeramente, ¿qué estamos buscando en un punto de entrada? Estamos buscando que sea la aceleración de la volatilidad la más primera porque queremos entrar al precio cuando esté confirmado que va a aumentar su volatilidad a nuestra dirección. Pero queremos entrar lo más antes posible cuando se está aumentando. No queremos entrar a la mitad del movimiento, por ejemplo. Porque cada vez la volatilidad se va a ir amortiguando, cada vez va a ir más lento el movimiento. Cada vez va a tener más drawdown activo el movimiento. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores primeramente de volatilidad? ¿Qué aumenta la volatilidad? Que ya lo expliqué. Justamente el MOC, o sea, donde se cerraron todas las órdenes, ¿no? Que en horario Tijuana es a las 12:55, 1 de la tarde, justamente es en este nivel. Eh, Justo a las 12:55 fue en el nivel 25.446 y la apertura de la 1 de la tarde, que es el MOC, fue en el nivel 25.450. Este
nivel 25.450, que está marcado con líneas amarillas, el de abajo, es nuestro nivel principal que va a aumentar la volatilidad. Va a aumentar, no sabemos a qué dirección, o sea, si lo separamos, solo punto de entrada, sabemos que ahí va a aumentar. Si aumenta en contra o no, no importa. Ahí vemos que ahí va a aumentar la volatilidad. ¿Por qué? Porque ahí está el punto MOB, que ya lo expliqué por qué funciona, porque de repente aumenta la volatilidad ahí. Siguiente punto. Esta es la gama negativa que quedó abierta en los inventarios ahorita mismo. Así están los inventarios de los market makers. Ahorita mismo que el option flow está cerrado. ¿Ok? El option flow está cerrado, no pueden moverle. Así están los inventarios de los market makers ahorita mismo. El nivel más grande es 25.478, muy cerca de 25.450. Entonces, sabemos que 25.478 es un punto donde naturalmente es muy probable que haya una ruptura. ¿Ok? Ese es otro punto de aumento de volatilidad y justamente está en un punto de entrada válido. ¿Ok? Luego, siguiente punto, el initial balance. El initial balance es la primera hora de la apertura del día, que sería justamente desde las 6 de la tarde, horario Nueva York, hasta las 7 de la tarde, horario Nueva York, que sería más o menos este rango. Este rango, ¿ok? Esto ya lo tengo marcado. Es este recuadro de color naranja. Justamente el máximo del initial balance es exactamente el mismo nivel que estamos prediciendo que va a aumentar la volatilidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos alinea nuestra teoría de volatilidad, que es uno de los factores para la microestructura más importantes, con teoría de la subasta. La teoría de la subasta, ahorita que tenemos simplemente los datos de apertura y no los datos activos sobre precesión, o sea, como unos 10 minutos antes de que inicie la sesión, este es un punto muy relevante. El máximo del initial balance, al ser roto, si, por ejemplo, en la apertura de la sesión de nuestra ventana operativa, si seguimos estando dentro de este balance, por ejemplo, esto se está respetando muy bien los últimos días. Vamos a ir a marcar el initial balance del día pasado. El initial balance es justamente este. Lo expandimos, lo ponemos de este color. El precio abre adentro del initial balance, lo rompe con fuerza y se da directamente a nuestra operativa bajista. Entonces, tiene sentido de forma estadística, tiene un fundamento contextual que es la teoría de la subasta. Este es nuestro siguiente factor, ¿no? De un rompimiento de balance, que estaríamos aceptando precios cada vez más superiores, aparte de un incremento de volatilidad obligatoria. Siguiente punto. La volatilidad implícita, justamente la más grande que hay de todos los niveles, es 25.450. O sea, todo está dentro de estos mismos niveles. Aproximadamente lo que sería esto es donde hay un incremento de volatilidad más grande y está fundamentado porque es el máximo de un balance, porque podríamos empezar a aceptar precios cada vez más superiores, porque justamente el, el día pasado cerró el MOC en estos niveles y porque justamente lo cerramos con una gama negativa. Y eso propulsa a que si abrimos el precio por debajo de esa gama negativa, se va a romper con fuerza y nos va a dar una dirección alcista, que es justamente lo que queremos para poder balancear los inventarios de los market makers. Todo se alinea
porque normalmente el mercado de los índices americanos está movido por algoritmos. Por ejemplo, como Citadel. Tienen algoritmos modelados en base de volatilidad, en base de análisis de instituciones de varias rutas, para que no puedan hacer órdenes iceberg, ellos poder verlas y poder seguir ganando dinero del arbitraje, poder predecir esas órdenes antes de que estén puestas. Entonces, eso es nuestros factores de entrada. Y por último, es nuestro factor de entrada, aparte de ruptura de un balance, eh, de la teoría de la subasta y todo ese rollo. Si nosotros marcamos la orden, la mano fuerte, vamos a marcarlo a partir de las 6 de la mañana del día pasado, nos damos cuenta que justamente la ruptura de esta mano fuerte, o sea, nosotros entramos en un ámbito estadísticamente hablando que favorece a la situación alcista justamente después de romper esta mano fuerte bajista. Y justamente se rompe dentro de nuestros niveles de reacción, que es entre 25.500 y 25.450. O sea, yo ya tengo prácticamente decidido la dirección alcista. Únicamente, lo único que falta que esperemos es que estos niveles se mantengan como están ahorita mismo y además el precio abra más o menos por este punto, lo rompa con fuerza, haga un pequeño retroceso en microsegundos para nosotros poder entrar muy rápido y luego hacer nuestra dirección alcista hasta 26.000 o a una expansión razonablemente fuerte, ¿no? Eso es todo. Y son tantas cosas alineadas. Es tan perfecto este setup que no se da todos los días. Esto es del libro. Tenemos tantos estudios que fundamentan que estos factores se están alineando y que realmente tenemos estudios que verifican que esto es rentable y tiene una ventaja estadística porque tiene un contexto detrás, que es el rebalanceo de los o neutralización de los inventariados de los market makers. Entonces, simplemente es esperar a que todos los niveles y los datos se queden como están ahorita mismo y que suceda el escenario, la hipótesis que estamos planteando, que simplemente es una ruptura alcista de cualquier punto válido de entrada, por ejemplo un value high, y simplemente entrar en compra y holdear hasta que se termine la amortiguación, que justamente es en el out of the money de nuestra mano fuerte. 26.000. Otro factor muy fuerte. Entonces, yo voy a ir fuerte este día. El rango beneficio también se ve muy bueno. Ojalá se mantenga. Y si no, por lo menos quiero cerrar la operación en 25.800, 25.900. Tal vez no lleguemos a 26.000, pero si la volatilidad es suficiente como para dar un recorrido del 1.5%, yo estoy conforme. O incluso si es del 1%, porque sería muy poquito, tendría que ser una volatilidad muy baja. Que de por sí, fuera de sesión, estamos teniendo una volatilidad implícita del 25% anualizada, que eso es muy alto. Eso de por sí nos está diciendo que el movimiento va a ser superior a 1.25%. Y posiblemente cuando abra tengamos un aumento de volatilidad hasta un 35% anualizada. Que eso nos estaría asegurando un movimiento como del 1.5, 1.7% de recorrido. Entonces ya no más hace falta ver el día de mañana, a ver que todo suceda como debe de suceder. Ya nomás sería checar los datos de nuevo, que todo permanezca, las órdenes pendientes que no hayan sido spoofing y todo ese rollo. Y listo.